Y hay una palabra clave en esta mañana: entrar. Entró Jesús en Jerusalén. Y mi pregunta es, ¿entró ya en tu vida? ¿Entró Jesús ya en el Jerusalén de tu corazón? Él es la luz de este mundo que ha entrado a tinieblas, que ha abierto los ojos de la humanidad para que podamos ver. Pero hay una pregunta en esta mañana que no puede dejarse de responder. ¿Ha entrado Jesús verdaderamente en tu vida? ¿Le has dicho, quiero recibirte en mi corazón? Te recibo hoy con palmas en las manos, pero no como aquellas personas en Jerusalén, que aquel día te recibieron y unos días después te crucificaron. Hoy yo te recibo, yo te he recibido en mi corazón, con palmas en las manos, te doy la bienvenida a mi vida, pero jamás quiero crucificarte, jamás quiero apartarme de ti, nunca más quiero volver atrás. ¿Cuántos pueden decir amén? Que hoy sea esa entrada para aquellos que aún no le han abierto las puertas de su corazón a ese Jesús, y aquellos que ya lo hemos hecho, que hagamos hoy el firme propósito de decirle, Señor, una vez más te digo que quiero estar contigo y caminar a tu lado hasta el fin de mis días en esta tierra y por toda una eternidad. Luz de este mundo, entraste a tinieblas, abriste mis ojos, puedo ver. Belleza que me provoca adorarte, te doy mi vida en canción. Tu iglesia dice, vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí. ¿cuántos pueden decir, tú eres mi rey? Eres mi rey y quiero exaltarte, glorioso Padre y Señor. Viviendo esta tierra que tú creaste para mostrarnos tu amor. ¿Cómo dice la iglesia? Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno, todo para mí. Nunca sabré cuánto costó en una cruz por mí murió. Nunca sabré cuánto costó en una cruz por mí murió. Nunca sabré cuánto costó en una cruz por mí murió. Nunca sabré cuánto costó en una cruz por mí murió. Quiero pedirte que te pongas de pie. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme,
decía el rey David, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y yo les pregunto, ¿quién es este Rey de Gloria? Y usted dice, Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Dios les bendiga, mis hermanos, pueden sentarse. Hoy estamos... No estamos diezmados. Yo soy súper contento con el grupo que estamos aquí, así que... No, pero ahí hay una... Como decía, estamos hablando de un retiro que tenemos los jóvenes, la iglesia, niños, adolescentes y jóvenes. Así que esto es un retiro que tienen por el campismo de Sierra Morena, está por Corralillo, por allá. Y bueno, para nosotros también es una bendición estar aquí juntos. Ellos allá, nosotros acá, y la cristiandad en el mundo entero está reunida hoy también, no solamente nosotros. Todo el cristianismo, todas las iglesias cristianas, en Cuba, en Estados Unidos, en España, en el Congo, donde sea, se están reuniendo hoy también para celebrar una semana, diríamos que posiblemente sea la semana más celebrada de la cristiandad, del cristianismo. Y es la Semana Santa, como se conoce. Así que hoy estamos dando inicio a esta semana de celebración que muchos la conocen como Domingo de Ramos. No sé si alguna vez han oído en la iglesia católica o en lugares, no se conoce el Domingo de Ramos, porque precisamente fue la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y las personas ponían sus ramos, de todas maneras ramas y eso en el piso, en el suelo. De todas maneras vamos a compartir sobre eso en esta mañana. Me gustaría invitarles a que buscaran en sus Biblias el Evangelio de Juan, el mismo Evangelio que están estudiando en las congregaciones caseras. Algún momento llegarán a este pasaje. Así que están en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 12. ¿Estamos ahí? Juan capítulo 12, a partir del verso 12. Juan capítulo 12, Evangelio de San Juan, Evangelio de Juan, es el mismo. Capítulo 12, los versos del 12 al 19, de todas maneras lo tienen en pantalla, y dice así: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí, tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él, y de que las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que el que había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis, no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana. Te agradecemos inmensamente por la oportunidad que tú nos das de, primeramente, escuchar tu palabra en nuestro idioma. Te agradecemos porque tú nos has dado esta posibilidad de haberte conocido. También nos has dado la oportunidad de estar hoy aquí reunidos como familia para escuchar tu palabra, para adorarte, Señor, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Por eso quisiera pedirte que en esta hora tú me capacites y, a pesar de mi imperfección, tú puedas utilizar este mensaje y esta enseñanza no solamente para informar nuestras vidas, nuestras mentes, sino también para transformar nuestras vidas para tu gloria y para tu honra, Señor. Te agradezco una vez más por esta mañana. Te agradecemos por esta semana que estamos celebrando. Y te agradecemos porque tú estás en medio nuestro. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, como bien les decía, esta es una semana súper conocida
En el mundo entero, de hecho, la gente que no van a la iglesia visitan la iglesia en este tiempo, en los países donde hay mucha cultura fuerte de cristianismo, porque es la Semana Santa. Es la semana que las personas quieren ir a la iglesia. A veces personas dicen, bueno, es la única semana que voy a apartar de mi vida, del año para ir a la iglesia. Otras personas que son asiduos de la iglesia, que son creyentes, dicen, bueno, esta semana quiero celebrar realmente lo que el Señor fue a hacer por nuestras vidas. Y así que es una semana que ha revolucionado el mundo. Se conoce como la Semana Santa. Y hoy precisamente nosotros celebramos el comienzo de esta semana, de la Semana Santa. Y se conoce habitualmente como Domingo de Ramos. Y como bien decía, porque se celebra la entrada mesiánica, la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Hace un momento ahora leía esta porción que está en Juan, pero quiero decirle, esta entrada, cuando Jesús entra a Jerusalén, está en los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Están los 4. Así que usted si quiere después lo puede buscar en su Biblia. Hay unas que dicen otras cosas, otras dan más detalles, pero todas están en todos los evangelios, están la entrada. Esta entrada. Bueno, resulta que estaba Jesús. Yo voy a ir diciendo algunas cosas que también tienen que ver con los demás evangelios, aunque solamente vamos a estar en esta mañana como que estudiando un poquito el pasaje específico de Juan, capítulo 12. Bueno, resulta que se encontraba Jesús a la entrada de Jerusalén y decide entrar. Manda a 2 de sus discípulos, que la Biblia no dice a quién mandó, los manda a buscar un pollino o un hijo de asna. Bueno, a lo mejor ustedes cuando escuchen la palabra pollino y la encuentran aquí, a lo mejor se imagina un pollo gigante. No es específicamente un pollo gigante, sino más bien es un asno o un burro. Entonces Jesús les da órdenes que lo busquen y dice, mira, si alguien les pregunta ¿por qué ustedes lo están cogiendo? Un asno, un burro que nadie lo había montado nunca. Si alguien les pregunta, usted le dice, el Señor lo necesita. Y así fue. Ellos llegaron a un lugar, había el asno, lo cogieron y el dueño le dijo, ¡hey! Espérate, ¿por qué lo estás cogiendo? Le dijo, oye, el Señor lo necesita. Dice que les dejó entonces, se llevaron el asno. Bueno, la cuestión fue que acomodaron, parece que le pusieron como un basto, ¿saben lo que la gente tiene que caballo, ¿saben lo que es? O un paño o algo le pusieron para que Jesús esté un poco más cómodo. Lo subieron, se subió Jesús en el asno y entró a Jerusalén. Hay varias variantes de por cuál puerta entró. Hay varias variantes. Pero bueno, el punto es que Jesús entra a Jerusalén. ¿Y saben lo que pasó? Bueno, los discípulos empezaron a adorar. Las personas que estaban ahí, que habían escuchado que Jesús había resucitado a Lázaro, que fueron a recibirle, empezaron también a cantar, a celebrar, Hosana, y decirle, el Hijo de David, el Rey de Israel. Empezaron a honrarle. Por eso que se llama así la entrada triunfal, una entrada de triunfo. Jesús entró como un rey. La gente ponía las palmas, las palmeras en el piso, en el suelo, tiraban para que Jesús pasara. Y la gente gritaba. Bueno, a un punto que alguien de los judíos le dijo a Jesús, oye, ¿por qué tus discípulos no se callan la boca? Y Jesús le dijo, bueno, si ellos se callan, las piedras hablarían. Ese es el famoso pasaje, está en ese contexto. Así que estaba predestinado, estaba planificado, estaba diseñado por Dios que iba a ser una entrada de ese tipo. Iba a ser una entrada triunfal por todo lo alto. La gente reconociendo quién era Jesús. La gente diciendo, Hosana, esto es una expresión de adoración. Oh, el Rey de Israel. Y yo quisiera, bueno, Jesús entra y usted pudiera pensar, bueno, ¿qué podemos aprender de este pasaje? Hay una enseñanza o hay una gran verdad que me gustaría resaltar para ustedes en esta mañana. Y es que Jesús cumple las Escrituras y desafía a los líderes judíos. Los desafía porque al entrar a Jerusalén, con esta entrada, Él hace 2 cosas. Él cumple las Escrituras y desafía. Ahora le voy a explicar un poquito adelante por qué lo digo esto. Desafía a los líderes judíos al entrar a Jerusalén, porque a pesar de ser una semana difícil, iba a ser una semana muy difícil. Él entró en gloria, Él entró todo el mundo recibiéndole, pero iba a ser una semana muy difícil, pero que afortunadamente tendría un final de gloria. ¿Saben? En esta semana, este día como hoy, un domingo, Jesús entra a Jerusalén. La gente le recibe triunfalmente. Sin embargo, algunos días después, el viernes, la mayoría de esa multitud estaba diciendo, crucifícale,
crucifícale. Qué ambivalencia del ser humano. Hoy estaban diciéndole, eres el rey de Israel. Y algunos días después le estaban diciendo, crucifícale, crucifícale. Los discípulos que estaban cerca de él, que querían que los callaran la boca, estaban perdidos. Jesús se quedó solo. Sin embargo, ¿qué podemos aprender de este pasaje? Bueno, Jesús cumple las Escrituras. Él las cumple. Y ahora vamos a ver por qué. Y desafía a los líderes judíos. Él los desafía con esta entrada. Demuestra quién era. Demuestra para qué había venido. Demuestra cuál era su propósito. Él los desafía. Al entrar a Jerusalén, los desafía. Y a pesar de que iba a ser una semana súper difícil, que se iba a encontrar con la cruz, y él lo sabía, al final tendría un final de gloria. Un final maravilloso. ¿A cuántos de ustedes les gustan las películas? ¿A cuántos de ustedes aquí les gusta ver películas? ¿O series? ¿A quiénes les gusta ver una película que tenga un mal final? Hay una serie muy famosa que se llama Prison Break, que es de prisiones, está muy interesante. Pero esa serie, bueno, ya tuvieron que hacer, me dijeron que ya hicieron otra temporada. ¿Por qué? Porque ellos habían terminado, de las varias temporadas que hicieron, ya la última ya habían terminado muy mal, porque el protagonista lo habían matado. Bueno, al punto que ya me enteré, no sé si al final habrá salido, habían hecho otra temporada nueva porque para un mejor final. Porque el ser humano no le gustan los finales malos, no le gustan los finales tristes. Le gusta, y vivieron felices para siempre. Esos son los finales que le gustan a la gente. Bueno, en esta historia pasó algo parecido. Hubo una situación crítica, difícil, pero gracias a Dios que hubo un gran final, un final de gloria. Y con eso vamos a terminar esta enseñanza de hoy. Pero sigamos poco a poco en este pasaje, en este episodio, en esto que pasó de que Jesús entra de una manera triunfal a Jerusalén. Y la pregunta que nos pudiéramos hacer, bueno, ¿qué podemos aprender de este texto? ¿Qué pudiéramos aprender de este pasaje? ¿Qué podemos aprender de este Domingo de Ramos? ¿Qué aprendemos? Bueno, lo primero que me gustaría enseñarle ahora, y si tienes con qué anotarlo, anótalo, es que la entrada de Jesús a Jerusalén daba cumplimiento a las Escrituras. Esta entrada de Jesús a Jerusalén daba cumplimiento, nada más y nada menos que, mira, a las Escrituras. Este no había sido un día accidental, no había sido la casualidad. Había sido un día bien diseñado y planificado por Dios. Dios había orquestado este día. Jesús sabía que tenía que enfrentar este día. Jesús sabía que tenía que atravesar este día porque sencillamente esta entrada de Jesús a Jerusalén daba cumplimiento nada más y nada menos que a las Escrituras. ¿Por qué? Me gustaría leer el verso del 2 al 15, que dice así. Bueno, el siguiente día grandes multitudes habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Bueno, esta fiesta es conocida como la fiesta de la Pascua, la que celebraban después de que salieron del Éxodo, que celebraban año por año el pueblo de Israel. Daba inicio al año de ellos en el sentido de que Dios los había libertado, Dios les había dado la libertad de Egipto. Y ellos celebraban la Pascua todos los años. Y era una fiesta muy famosa que tenían los judíos, que tenían la nación de Israel. Sí, y todos iban para ahí. Y entonces dice que era el día de la fiesta. Y al oír que Jesús venía a Jerusalén, bueno, tomaron ramas de palmera, ramas en las manos de palmera, la que ponían en el camino, y salieron a recibirle, y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está, ¿qué cosa dice el pasaje? Como está escrito. Interesante este detalle. No temas, hija de Sión, he aquí, tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. ¿Saben? Bueno, lo primero es que Jesús da cumplimiento a las Escrituras. ¿Saben en qué sentido? En que la multitud cantaba parte del Salmo 118. Eso que estaba diciendo la multitud, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso es una parte del Salmo 118. Así que si usted quiere, ¿por qué no lo buscamos rapidito? Salmo 118, 25. Dice así, si quieres o si no lo anotas ahí, después lo puedes buscar en tu casa. Dice el Salmo 118, 25 y 26, dice,
Oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. La multitud estaba cantando un fragmento de este Salmo 118. La multitud estaba diciendo eso. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y la multitud cantaba un fragmento, una parte de este Salmo 118. Pero no solamente Jesús cumple eso al que la multitud cantara eso, sino que esta entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, que ya les digo, no fue un accidente, no fue una casualidad, fue todo orquestado, planificado y bien diseñado por Dios. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Daba cumplimiento a una profecía de Zacarías. Esto dio cumplimiento a una profecía del profeta Zacarías. Y es por eso que Zacarías 9:9, si quieres lo puedes anotar también. Vamos a estar buscando algunas partes, algunas porciones de la Escritura. Dice Zacarías 9:9 de esta manera: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esto fue escrito algunos siglos antes de que Jesús viniera. Eso no fue escrito, fue escrito algunos siglos antes de que Jesús estuviera entrando a Jerusalén. Sin embargo, esta entrada, por eso dice, para que se cumpliera como está escrito, Jesús mandó a buscar este asno que nunca había sido montado. Jesús había entrado, la multitud coreaba y cantaba parte del Salmo 118, y nada más y nada menos Jesús estaba cumpliendo esta profecía de Zacarías 9, de que el Mesías, el Salvador, humilde, Salvador, iba a entrar a Sión. En Sión era conocida como Jerusalén. Iba a entrar humilde, montado en un asno. Y precisamente así fue. Jesús da cumplimiento a las Escrituras. Jesús no solamente recibe la adoración y el cántico del Salmo 118 o parte, sino que también esta entrada da cumplimiento a esta profecía de Zacarías 9. Es decir, que este día, ¿qué aprendemos? Bueno, lo primero que podemos aprender de este episodio, de esta entrada a Jerusalén, es que no fue un accidente. Fue bien planificada por Dios, porque nada más y nada menos Jesús daba cumplimiento a las Escrituras. Jesús la estaba cumpliendo. Es decir, que ahora pensando esto, nosotros hoy estamos celebrando el Domingo de Ramos. Nosotros hoy como iglesia, los cristianos, celebran este domingo, esta entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y en el mundo entero se celebra. Pero lo importante es a tener en cuenta, esta entrada que Jesús tuvo hace más de 2000 años atrás, fue el cumplimiento de una profecía. Jesús cumplió una profecía. Jesús cumplió las Escrituras al tener esta entrada y este tipo de entrada a Jerusalén. ¿Entendemos hasta ahí? Y no solamente Jesús daba cumplimiento. También podemos aprender en este pasaje que los discípulos aún no entendían que Cristo era el cumplimiento del Antiguo Testamento. No solamente que Jesús dio cumplimiento con su entrada a una profecía, a las Escrituras, sino que Jesús mismo, su persona, era el cumplimiento del propio Antiguo Testamento. ¿Saben? Los cristianos de esta época, los judíos, los que esperaban al Mesías, no tenían el Nuevo Testamento. Solamente las Escrituras que tenían era el antiguo pacto o Antiguo Testamento. Y entonces, ellos no entendían lo que estaba pasando. De hecho, dice el versículo 16, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Esto no lo entendieron. Ellos no sabían esta entrada. ¿Qué tiene que ver esta entrada a Jerusalén? No se acordaban de Zacarías 9. Y si se acordaban, no sabían cómo conectarlo. No pudieron entender esto. Ellos aún no entendían que Cristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. No lo entendían, no lo comprendían. Sin embargo, dice el pasaje, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él. Entonces, cuando Jesucristo fue glorificado,
fue que ellos cayeron de la mata y dijeron, estas cosas estaban escritas acerca de él. Es decir que en este episodio entendemos algo. Lo primero es que la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén dio cumplimiento a las Escrituras. Lo segundo, que los discípulos aún no habían captado, los discípulos aún no habían entendido que Jesucristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. En Cristo se cumple el Antiguo Testamento. Y a lo mejor usted está ahí medio parecido a los discípulos diciendo, ¿cómo es eso? Explícanos un poco eso. Bueno, yo quisiera invitarle a que buscaran en su Biblia el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 24. Lucas 24 a partir del verso 36. Yo quisiera que algún valiente con voz fuerte y clara, cuando lo tenga, se ponga en pie el pasaje este que está en Lucas. Espera que terminen. Dale que se pare. Lucas 24 del 36 al 49. Dale, vírate para allá para que te escuchen bien. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo aquí de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Muchas gracias, Day. Qué interesante. Voy a leer una vez más, dándole énfasis al versículo 44. Y les dijo Jesús a los discípulos que estaban reunidos. Esto fue después que Jesús fue glorificado, después que Jesús había resucitado de los muertos. Recuerden, esta conversación fue eso. Fue Jesús entró un domingo, como hoy celebramos, domingo de Ramos, triunfalmente. Pasó la semana, hizo varias cosas en esa semana, incluyendo el viernes, que fue el sacrificio. El sábado estuvo en la tumba. El domingo resucitó de los muertos, pero después se le aparece, después de esta resurrección, se le aparece a los discípulos y es cuando le dicen el 24 y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Y es clave esto, estas divisiones que Jesús da. Todo lo que estaba escrito ¿en dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Saben lo que Jesús estaba diciéndole ahí a los discípulos? Todo el Antiguo Testamento, todas las Escrituras hablan de mí. Todas las Escrituras están apuntando a mí, está diciendo Jesucristo. Él dijo, en la ley de Moisés, ¿sabes qué eran? Los primeros 5 libros de la Biblia. Los primeros 5 libros se conocían como la ley de Moisés, el Pentateuco, los primeros 5 libros. Cuando dicen los profetas, estaba incluyendo todos los libros que nosotros conocemos como los profetas, pero también los libros históricos. Los judíos le llamaban los libros proféticos también. Así que esa gran parte. Y cuando Jesús dice los salmos, se está refiriendo básicamente a los llamados como los escritos, que son los salmos, los proverbios, Job, son esos escritos de sabiduría, sapiensales.
En resumen, Jesús le está diciendo a sus discípulos, todas las escrituras apuntan a mí, toda la ley, todos los profetas, todos los salmos, toda la Biblia apunta a mí, apunta a este sacrificio. Y es por eso que los discípulos no habían comprendido esto. Jesús solamente no daba cumplimiento a las escrituras, sino que en Jesús se cumplen las escrituras. Jesucristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. No podemos entender completamente el Antiguo Testamento si no tenemos a Jesucristo. Por ejemplo, Jesucristo es la Pascua. Jesucristo es el pan de vida. Jesucristo es el maná que tuvo el pueblo de Israel también en el desierto. Cristo era la roca. Cristo es todo. Cuando tú ves cada elemento, cada señal que hay en el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Es el tabernáculo. Es todo. Cristo es el cumplimiento de las Escrituras y es por eso que los discípulos no lo habían entendido. Los discípulos no habían comprendido que Jesucristo cumple las Escrituras, cumple el Antiguo Testamento. Jesucristo, él dice, la ley de Moisés, los profetas y los salmos hablan de mí, apuntan para mí. En mí se cumple la ley, dice Jesucristo. En mí se está cumpliendo el Antiguo Testamento. Y esto es un hecho maravilloso, porque los discípulos dicen que no habían comprendido estas cosas. Solamente después que Jesucristo resucitó de los muertos, fue que ellos cayeron en sí cuando Jesús se los explica. En esta conversación, que está en Lucas 24, es cuando Jesús les dice, o sea, todo lo que hemos visto, ¿te acuerdas de las cosas que cuando estábamos juntos? ¿Te acuerdas de lo que yo les enseñé a ustedes? Lo que yo les viví a ustedes. Todo eso, la ley de Moisés, ellos la conocían, la habían escuchado. Los profetas, los salmos, todo eso está hablando acerca de mí. Yo soy la persona, yo soy el Cordero que toda la nación de Israel está celebrando cada año y ofrecía. Ya no tenía que ofrecerlo, porque Cristo es el Cordero. El lugar santísimo para entrar a la presencia de Dios, que no tenía acceso para la humanidad, porque estaba cerrado, apartado, separado por un gran velo, una gran cortina grande. Dice que cuando Jesucristo fue crucificado, esa cortina se rasgó en dos, porque Jesucristo ahora había abierto el camino. Un camino nuevo y vivo y más excelente para acercarnos a Dios. Es decir, que en Cristo se cumple el Antiguo Testamento. Los discípulos no lo habían entendido. Pero nosotros hoy podemos estar parecidos a los discípulos. Que estemos leyendo algún pasaje del Antiguo Testamento y decir, ¿y esto qué tiene con mi vida? ¿Y esto qué tiene que ver con el cristianismo? Bueno, tiene que ver mucho. Porque ahí está Jesucristo. Porque las Escrituras, las profecías, las promesas apuntan a una persona. Y esa persona es Jesucristo. Y ellos no lo habían entendido, solamente lo pudieron entender después de esa conversación con Jesús, cuando Él había resucitado. Y es por eso que en este pasaje de Juan dice que no lo entendieron hasta que Jesucristo no fue glorificado. ¿Qué impacto tiene esto? ¿Qué relevancia tiene o tuvo para ellos el haber entendido que en Jesucristo se cumplía el Antiguo Testamento? ¿Sabes qué? La primera predicación, el primer discurso de la iglesia cristiana a través de Pedro, el apóstol Pedro, ¿te acuerdan? En Hechos, capítulo 2, cuando se convirtieron como 2,000 personas. Léalo después. Mira, Pedro usó el Antiguo Testamento para predicar a Jesucristo. Léalo después. Esteban, el primer mártir de la iglesia, cuando antes de ser apedreado, ¿sabes lo que hizo? Usó todo el Antiguo Testamento. Usó toda la historia de Israel. ¿Sabes para qué? Para predicar a Cristo. Cristo está en todas las Escrituras. Sin Cristo no podemos entender las Escrituras. Sin Cristo no podemos entender la Biblia. Hay que tener una visión cristocéntrica para entender la Biblia, para entender el Antiguo Testamento. ¿Sabes por qué? Porque sencillamente lo dijo. Él dio las claves. Él dijo, la ley, los profetas, los salmos, todo habla de mí, todo apunta para mí. Es decir, en esta experiencia, en esta entrada triunfal de Jesús a Jerusalén aprendemos algo. Aprendemos primero, ¿sabes qué? Que esta entrada dio cumplimiento a las Escrituras. No fue un accidente, fue bien planificado por Dios. Lo segundo, que los discípulos aún no habían entendido que en Cristo se cumplen las Escrituras. Él es el cumplimiento de las promesas, de la palabra, de todas las cosas. Él cumple las Escrituras. Y en tercer y último lugar que me gustaría resaltar con ustedes es que Jesús
Él desafía literalmente, desafía a los líderes judíos y así cumple su propósito de salvar al mundo. Jesucristo desafió a los líderes religiosos de su tiempo y así dio cumplimiento y así cumplió su gran meta, su gran propósito de venir a esta tierra. Y es el propósito de salvar a la humanidad, es el propósito de salvar al mundo y es el propósito de esta semana también. Y es por eso que el versículo 17 dice así: y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro. Dice que la gente daba testimonio de él. Cuando la gente estaba impresionada porque Jesús unos días había resucitado a Lázaro de los muertos. Y la gente se impresionó. Imagínense eso, un hombre que estaba allá, no sé si han escuchado alguna vez esta parte, un hombre que ya hacía como 4 días que había fallecido, estaba con mal olor. Y Jesús le dice: está afuera, y el hombre resucita a los muertos. Eso revolucionó todo Jerusalén. Todo el mundo quería conocer a esa persona que había hecho esa señal. Y dice, y todo el mundo da testimonio de cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también habían venido la gente a recibirle. Por eso la gente había ido a recibirle, por esa señal que Jesús había hecho. Porque había oído que el que había hecho esta señal estaba ahí. Entonces sigue diciendo: pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que nada o que no conseguís nada, el mundo se va tras él. Habían 2 grupos. La multitud, la gran mayoría, quería recibirle. Porque había varios grupos. Los discípulos porque lo conocían, lo amaban. Otro grupo por curiosidad, porque si el hombre que hizo esta señal, el hombre que resucitó a Lázaro está aquí, hay que buscarlo. Sin embargo, había otro grupo, que eran los líderes, los fariseos, y dijeron: ¿viste que no logran nada? El mundo entero se va tras él. Miren, ¿cómo entendemos esto? ¿Qué conexión hay? Bueno, quisiera que ustedes buscaran el capítulo anterior, en Juan 11, en el cual ellos planifican matar a Jesús. Por eso quiero que busquemos rápido Juan, estamos en el capítulo 12, de Juan 12. Vamos a buscar ahora el capítulo 11, dice el verso del 45 en adelante. Dice así: entonces, estamos en Juan 11 ahora, dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Muchos creyeron en él, dice 46. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si les dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por eso que cuando Jesús, la gente lo recibe triunfalmente en Jerusalén, los fariseos dicen: ven que no logramos nada, si lo dejamos así, todo el mundo va a creer en él, el mundo se va tras él. ¿Y qué va a pasar? Van a venir los romanos, nos van a atacar y nuestra nación va a ser destruida, nuestro lugar santo va a ser destruido. Y se sentó uno y dijo, antes había planificado, dijo: pero ¿por qué no cogemos? ¿No es mejor que muera un solo hombre por toda la nación? Esa fue la idea que tuvo este hombre. Y no que toda la nación muera por causa de este hombre. Pero esto lo dijo sin saber. Había profetizado. Y de que Jesucristo iba a morir efectivamente para salvar a la nación. Y no solamente a la nación, sino a todos los hijos de Dios que estaban dispersos. Es decir, Jesús da cumplimiento a su propósito. Jesús
que sabía las intenciones del corazón de la gente. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía esto que habían planificado? Bueno, yo no lo leí ahora, pero a continuación él dice que desde ese momento en adelante salió de ahí y no era muy visible, porque todavía no había llegado su hora. Pero Jesús sabía que lo quería matar. Jesús sabía que si entraba a Jerusalén, lo iban a crucificar. Iba a morir para salvar al pueblo. No con la perspectiva que tenían los judíos, de que si no iba a perecer la nación porque vendrían los romanos. No. Los que iban a destruir al pueblo de Dios no eran los romanos. Y Jesús no vino a morir para salvar al pueblo de los romanos. Jesús vino a una cruz a morir para salvarnos a todos nosotros del pecado. Jesús vino para eso. Un solo hombre a morir por toda la nación. Y no solamente por toda la nación, por todo el mundo. Por todos los hijos de Dios que estaban dispersos. No solamente la gente que estaba viviendo en Jerusalén, todos. Es decir, que Jesucristo desafía a los líderes judíos. Él los desafía. Si alguno de ustedes sabe que va a un lugar y hay una persona que quiere mal contra usted, lo más probable es que usted no pase por ahí. ¿Es cierto o no? Sin embargo, Jesús enfrentó eso. A Jesús no le cayó de sorpresa. ¡Ay, me van a matar! ¡Ay, me van a apresar! No. Él constantemente estaba hablando de eso. Ya lo había dicho antes. Estás preparando, le dijo a la mujer que limpió con perfume, lo derramó sobre él. Dijo, estás preparándome para la sepultura. Jesús sabía que había venido. ¿Saben? Jesucristo vino a la tierra y enseñó. Fue un buen maestro. El mejor de los maestros. Jesús vino a la tierra y le dio comida a la gente. Alimentó a las personas también. Jesús vino a la tierra, hizo muchos milagros de sanidad también a la gente. Pero el mayor propósito de Jesús no fue venir como un maestro, ni como un sanador de milagros, ni como darle comida a las personas, un filántropo. El mayor propósito de Jesús al venir a la tierra, ¿sabes qué fue? Fue salvar a su pueblo del pecado. Porque lo que más necesita el mundo, y todavía lo sigue necesitando, no es la medicina, no es la salud física. Eso es una gran necesidad que tenemos como seres humanos. Porque si eso hubiera sido el mayor propósito, Dios hubiera enviado a un médico. El mayor problema del ser humano no es la educación. Porque si no Dios hubiera enviado a un maestro, a un educador. Necesitamos educación, pero no era el mayor propósito. ¿Sabes cuál es el mayor problema? La mayor necesidad que tenemos tú y yo. La mayor necesidad que tiene el ser humano es la necesidad de un salvador. Es la necesidad de ser salvado. No de los romanos, no de la economía, no de la educación, no de la sanidad física. La mayor necesidad que tenemos ustedes y yo, la mayor necesidad que tienen los seres humanos es la necesidad de un salvador, de alguien que nos salve de nuestros pecados, de alguien que haya abierto el camino, de alguien que nos haya acercado a Dios. Y es por eso que Jesús desafía literalmente. Él entra a pesar de que lo iban a crucificar, a pesar de que sabía que estaban maquinando, estaban planificando matarle. Él lo sabía, pero no importó eso. Él desafió al entrar a Jerusalén en esta entrada. Desafió a los judíos, desafió a esos líderes con el propósito o para cumplir su mayor propósito, el de salvar a la nación y a las naciones del pecado. Así que aprendemos varias cosas en este pasaje. Aprendemos que esta entrada triunfal, no sé si alguna vez lo había visto de esa manera, pero aprendemos que Jesús cumple la profecía. Jesús cumple las escrituras. No fue casualidad este día. Este domingo que celebramos hoy, como la entrada triunfal de Jesús, como el domingo de Ramos se conoce, es un cumplimiento de las escrituras. No fue casualidad, estaba orquestado, planificado por Dios. No solamente cumple las escrituras, sino que también Jesucristo es cumplido, o en Jesucristo se cumplen todas las escrituras. Los discípulos no lo habían entendido, pero entendieron luego. Y lo tercero, que aprendemos que aun cuando Jesús desafía y enfrenta a los líderes judíos entrando a Jerusalén triunfalmente, Él cumple su propósito de salvar al mundo. Y ahora yo te digo algo, bueno, esta semana posiblemente sea la semana o fuera semana, pudiéramos decir que fue la semana más difícil en la vida de Jesús. Posiblemente haya sido la semana más difícil en su vida, en su ministerio. Pero ¿quieres que le diga algo? A pesar de que fuera la semana más difícil en la vida y en el ministerio de Jesús, su impacto sigue teniendo repercusiones eternas para hoy. Esta semana, lo que pasó en esa semana,
el impacto que tuvo esa semana sigue hoy en día, teniendo repercusiones eternas. ¿Sabes por qué? Porque la persona que hoy todavía reciba a Jesucristo, no solamente entrando triunfalmente a Jerusalén, sino que lo reciba triunfalmente como el Rey de Reyes, como el Salvador de su vida, hay repercusiones eternas. ¿Sabes por qué? Porque es salvado del pecado. Encuentra la salvación que solamente se encuentra en Jesucristo, valga la redundancia. Encuentra la salvación que solo hay en Jesucristo. Yo quisiera terminar leyéndote un pasaje de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 7. Dice así de esta manera. Dice Apocalipsis, el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 7, versículos del 9 al 11. Dice así: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Este pasaje de Apocalipsis también habla de una entrada triunfal, de una gran multitud parecida a la de Jerusalén, una multitud muy diversa, de todas naciones, etnias, lenguas, que estaban también con vestiduras blancas y con palmas en las manos. ¿Se les parece alguna entrada a la de Jerusalén? Pero estaban glorificando y adorando al Rey de Reyes, adorando al Cordero que fue inmolado, adorando a Cristo que fue a una cruz a morir por nosotros. En esta multitud, la gran mayoría dijo: crucifícale, crucifícale, unos días después. Pero en esta multitud de Apocalipsis, por toda la eternidad, iban a estar glorificando al Cordero que estaba sentado en el trono, y se postraron sobre sus rostros y adoraron. Ahora te hago la pregunta: ninguno de los que estamos aquí estuvo en esa Jerusalén de ese momento, cuando Jesús entró, que es la que celebramos hoy. Pero te pregunto, ¿estarás en la nueva Jerusalén con vestiduras blancas, con palmas en las manos, adorando y glorificando al Cordero que murió por ti, por mí en la cruz? Te lo dejo de tarea, y me lo dejo de tarea. Esa celebración, esa entrada triunfal en la nueva Jerusalén que habla Apocalipsis, es más especial, más maravillosa que esta, que también fue maravillosa porque dio inicio a una semana en la cual Jesucristo fue crucificado por ti y por mí. ¿Oramos? Señor, te doy gracias por esta mañana. Te agradecemos por tu inmensa misericordia. Te agradecemos por esta semana en la cual tú planificaste de antemano y decidiste ir a una cruz por nosotros. Gracias porque hoy nosotros nos queremos unir a esa multitud en los cielos que un día te dará toda la gloria, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor. Queremos ser esa multitud de hijos tuyos, de diferentes naciones, lenguas, idiomas, que te adoremos y te exaltemos, porque tú eres el Cordero, eres el que está sentado en el trono, eres el que nos ha salvado y nos ha rescatado, Señor, de nuestros pecados. Por eso en esta hora te agradecemos por esta semana que comienza, por lo que podemos aprender y sobre todo lo que esta semana, el impacto eterno que esta semana puede traer a nuestras vidas. Por esto en esta hora, Señor, te pido que sea con esta multitud que también está reunida hoy aquí, Señor. Que tú prepares nuestras vidas, prepares nuestros corazones y seamos capaces de tomar las decisiones correctas para un día estar en esa celebración con vestiduras blancas, con palmas en las manos, glorificándote y honrándote a ti, Señor. Ayúdanos a eso
Y para poder estar ahí solamente necesitamos creer que tú moriste en la cruz por nosotros. Tomaste nuestro lugar, porque por ti solo salvaste al mundo. Gracias, Señor, una vez más te damos por eso. En el nombre de Jesús. Amén.